¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos este jueves a Fútbol Picante en Redes. Nos encontramos en compañía de Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludo con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Palabras del Matador Hernández en una entrevista que vale mucho la pena, muy divertida, que hicieron Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, más o menos una hora de duración, pero fue la parte editada porque dio para mucho más. Muy divertido Luis Hernández y muy sincero, muy abierto Luis Hernández. Y entre algunas cosas que comentó, tiene que ver con la eliminación de la selección mexicana en el Mundial del 2002 a cargo de Estados Unidos. Yo creo que esas se nos quedan marcadas y no nada más esa, nos podemos remontar a una o dos décadas más atrás. Comenta Luis Hernández, reconoció que el revés fue merecido porque llegaron muy soberbios a este compromiso. Primero, Héctor, tu reacción a esa palabra. Llegaron muy soberbios a ese compromiso y la pregunta que se hace en Fútbol Picante es ¿cuál de las eliminaciones de México ha sido la más dolorosa? Adelante. Bueno, en primer lugar, es todo un personaje, Luis Hernández, es muy divertido, es muy, como dicen ahora, es muy neta porque realmente no quiere quedar bien con nadie, no es políticamente correcto, él siempre dice lo que piensa y eso se agradece en un medio donde normalmente priva mucho la hipocresía, ¿no? Entonces, el que sea así tan neta y que lo diga tan claramente, yo creo que no solamente Luis Hernández, Ciro, si te acuerdas el ambiente previo a ese partido, había una confianza total de que pasábamos porque Estados Unidos era el cliente, ¿no? Siempre le ganamos, ¿por qué no le vamos a ganar ahora? Nos olvidamos que tenía Estados Unidos una de las mejores generaciones de su historia. Estados Unidos creó una selección muy competitiva, que había tenido un muy buen bagaje de partidos con muy buenos resultados previos al Mundial. En el Mundial mismo, en la siguiente fase, si te acuerdas, Alemania le ganó de casualidad a Estados Unidos, o sea, le costó mucho trabajo que lo eliminaran al equipo estadounidense. Y sí, no solo la selección, ese pequeño grupo, sino todo el país en general estaba muy confiado de que se le iba a ganar y que íbamos a pasar por fin al quinto partido. Bueno, creo que tienen toda la razón, merecimos la derrota, por supuesto. El técnico también ha aceptado, Javier Aguirre, que se volvió loco en ese partido. Un cambio de jugador al minuto 28, entra justamente Luis en lugar de Ramón Morales. Imagínate para Ramón que lo saquen en una Copa del Mundo al minuto 28, lo que ha de haber sentido. Y bueno, Luis, la responsabilidad que le cargan de decir enderece esto porque no se le ve por dónde, ¿no? Entonces, sí creo que fue una derrota muy dolorosa. Para mí no me parece que sea la más dolorosa de todos los tiempos, porque si nos remontamos al ambiente previo que se generó en ese globote que se fue inflando para el Mundial del 78, aquella generación dorada de Tapia, Rangel, Hugo Sánchez, aquella delantera juvenil que va a asombrar al mundo, aquellos pronósticos de Roca previo al Mundial de que vamos a ganar a Túnez 3-1, con Alemania empatamos y luego le ganamos al otro rival que nos trae, ya ni me acuerdo quién, pero igual nos ganó Polonia. Entonces dijo 3-1, 3-1 y 0-0, ¿no? Entonces, ese ambiente fue porque fue estrepitosa la caída de México, último lugar del Mundial de Argentina 78, las 3 derrotas consecutivas contra Túnez, perder el primer partido, fue terrible. Aquello sí me parece que fue terrible por la expectativa creada previamente, ¿no? Yo creo que esto de rascarle entre lo doloroso a lo más doloroso, más frustrante, lapidario, pues es así como que medio... ¿cuál es la palabra? Es medio sádico, ¿no? A mí eso nunca me ha gustado porque si uno revisa cada una de las eliminatorias, pues en el 94 fueron los no cambios en un juego sofocante ante Bulgaria. En el 98 fue la ventaja que no se logró retener en Montpellier contra los alemanes. En 2002 ya lo has expuesto. 4 años después estaba jugando muy bien y llegó a Argentina. Y 4 años después también llegó a Argentina. Y después una ventaja que no se logra capitalizar contra los holandeses que también lucían fundidos. Entonces cada uno tiene su elemento e insisto, no me gusta rascar sobre lo que de por sí es doloroso, pero yo creo que donde se perdió una brillantísima oportunidad fue en 1986. No nada más por la conformación del calendario, que ya presupuestaba a un México incapaz de ganar su grupo. Y de esta forma presupuestaban quedándose en segundo sitio para entonces de ahí nunca salir del Estadio Azteca. México ganó su grupo y tuvo que salir del Azteca para enfrentar en Monterrey a la selección de Alemania. Los alemanes estaban fundidos en aquel partido.
y en una tanda de penales terminan por ganar. Yo creo que esa ha sido la más dolorosa, porque estabas en tu casa ante una potencia mundial con la mesa puesta para llegar a semifinales y no se logró. ¿Cuándo hemos vuelto a tener la mesa puesta para llegar a semifinales? Nunca más. Yo me quedo con Sí, eso. no. Sí, aquella vez digamos que el elemento que endulzó un poquito el pasar los octavos de final, que era también un capítulo pendiente, se avanzó sobre Bulgaria y luego ya el partido, como dices tú, salir a Monterrey, cambiar las condiciones de la localía, aunque también en Monterrey se pudo haber ganado, ¿no? También perdimos en penaltis, se anuló un gol al Abuelo Cruz que está medio extraño y en la anulación de un árbitro colombiano. ¿Pesa la camiseta Jesús de Díaz Alemania en las Palacios. Copas del Mundo? Por supuesto que pesa la camiseta de Alemania, como la de Brasil, como la de otras, Italia. Esas camisetas en un mundial sí le pesan a los árbitros, por supuesto. Pero de todas maneras, creo que sí, esa también era una oportunidad de llegar a semifinales como nunca antes. A una selección alemana que se le demostró que se le podía jugar de igual. Una expulsión, ¿te acuerdas también? Muy, muy inoportuna de Javier Aguirre, me parece. Y bueno, detalles que siempre la selección que participa en mundiales está plagada de esos pequeños detalles que al final escriben la historia, ¿no? Sí, sí, y las grandes selecciones saben remontar esas circunstancias que se presentan. A mí, te soy honesto, no me gusta este tema porque nos cargamos de la palabra hubiera. Si hubieran hecho cualquier cantidad de cosas cada 4 años y no se terminan por capitalizar, es la generación de los 80, en la de los 90 hubo repetición de esos hubiera, y así te puedes seguir. Si no hay una capitalización para entender y no cometer el mismo error, no tropezar con la misma piedra y no de verdad hacer un verdadero cambio en lo que tenga que hacerse para cuando tienes esa oportunidad en un juego, ir por ella y arrebatarla si es necesario, pues entonces nos vamos a seguir llenando de esos hubiera que lo único que hacen es atormentar. Aquí estamos en el año 2020 recordando las eliminaciones de la selección mexicana. Entonces, por eso es que a mí no me encanta este tema, pero si lo dice Luis Hernández, que estuvo al interior de ese plantel, pues llegar sobrados con soberbia es el peor error que puedes cometer para enfrentar a Estados Unidos o a quien sea. Con esa cierro. ¿Tú quieres cerrar con algo? Sí, no, nada más terminarlo, porque si hablamos que se elimina ante una potencia en la siguiente ronda y esa potencia impone su condición de potencia, pero luego te enfrentas a un equipo al parejo que tú, que es Estados Unidos, y actúas con soberbia, pues entonces, ¿dónde está el término medio para encontrar esa piedra filosofal que nos hace falta para que el fútbol mexicano dé ese salto de calidad que tanto le hace falta? Sí, y ese salto de calidad no se va a dar solamente si pasas de un octavos o de un cuartos de final en un mundial, depende de tantas cosas. El verdadero salto de calidad será cuando haya un mecanismo lo suficientemente engrasado, funcionando en casa para producir jugadores. Ahí entonces sí se puede dar ese verdadero salto. Lo otro pudo haber llegado con un autogol, con un error del árbitro, con cualquier otra cosa. Entonces, hasta de manera accidental, porque se estuvo así de cerca. En fin, con eso cerramos. Héctor, muchas gracias, que estés muy bien. Al contrario, Ciro, buenas tardes y buenas noches y buenos días, depende de la hora que nos vean. Gracias, esto fue Fútbol Picante en Redes.